La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAB. Seguí escuchando De Boca en Boca. Las olvidadas, las luchadoras, las necesarias. Mujeres de la historia. Con Mónica Gianoli recorremos historias de vida. Hola, vamos a contar ahora algunos pasajes sintéticos de la historia de Juana Manso. Esta mujer había nacido en 1819, fue muy amiga de Sarmiento, ella fue directora de una de las primeras escuelas fundadas por Sarmiento y después habría de ocupar ese lugar en 34 ocasiones más, siendo directora de escuela y además fundando bibliotecas, pero su tarea no solamente se limitó a una especie de gestión de directora, sino que además trascendió ese hecho, porque vos sabés que Juana Manso fue escritora, trabajó editando ella sus propios periódicos, una mujer que, como te decía, había nacido en Buenos Aires. Su padre había participado en las guerras por la Revolución de 1810, y después tomó el camino de los unitarios. Él de algún modo se inscribió dentro de las líneas de Rivadavia, de modo que cuando llegó al gobierno Juan Manuel de Rosas, su familia tuvo que emigrar a Montevideo, sitio desde donde conspiraban y desde donde se nucleaban los unitarios que se habían encontrado allí en Montevideo. De modo que hasta ese sitio llegó Juana Manso, quien fundó ahí mismo en su casa un Ateneo de Señoritas. Así se llamaba un lugar que hoy nos parece con un título un poco pacato, pero sin embargo en aquella época era uno de los únicos lugares donde se enseñaba a las mujeres a leer, a escribir y algunas nociones de matemática. Las pocas escuelas que había estaban destinadas a los varones, de modo que aquello era verdaderamente una vanguardia. Ella enseñaba esto a las mujeres, además de darles clases de piano, de canto y enseñar algunas otras cosas de la época, ¿no? De modo que Juana Manso vivió allí, en Montevideo, hasta que en 1825 Oribe, que era partidario de Rosas, pone sitio a Montevideo. ¿Te acordás del episodio de los 33 orientales? Bueno, cuando la familia de Juana Manso se ve cercada por el sitio de Oribe, deciden irse hacia Brasil. Allí en Brasil ella se casa con un violinista, escribe teatro, funda un periódico que se llama El Jornal das Senhoras, ¿no? También un diario dedicado a las mujeres. Allí empieza a escribir no solo en favor de generar una conciencia liberadora para las mujeres, sino que también empieza a escribir en contra de la opresión a los negros, en contra de la opresión a los indios. Bueno, varios años de su vida transcurren en Brasil hasta que su padre muere. Al morir su padre, que era en verdad quien le hacía un poco de mecenas para sus emprendimientos, su marido, que aparentemente estaba más enamorado del dinero de su suegro que de su mujer, la abandona y Juana Manso queda con sus 2 hijitas y vuelve entonces a Buenos Aires. Para entonces Rosas ha caído, ha transcurrido ya la batalla de Caseros en 1852 y comienza otra etapa aquí en la organización de lo que hoy es nuestro país. Juana Manso se va a relacionar mucho con 2 escritores fundamentales como son Echeverría, autor de La Cautiva, y José Mármol, quienes también de algún modo profesan un ideario liberal, y son ellos quienes la van a comunicar con Sarmiento, y allí empieza entonces ella esta gran tarea de fundar y construir escuelas. Te voy a contar algunas otras cuestiones de esta enorme mujer que es considerada quizás una de las promotoras del feminismo en aquellos albores del siglo XIX. Pero antes vamos a escuchar un tema musical que justamente canta una uruguaya, dado que Juana Manso vivió ese tiempo allí en lo que en ese momento era
la provincia oriental, no era Uruguay, ¿no? Todavía estaba el sueño de la patria grande. Pero vamos a escuchar a Malena Muyala, una mujer muy joven, que canta un candombe, Pena Mulata. Bajo la bata de brodería, dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo brunido y viejo, brilla el pellejo del bailarín, clavel escarlata que el ansia delata, temblando en la bata la mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del Tambor, abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespo. Luz de locura brilla en la oscura mirada dura del bailarín. Alcohol de ignoranza que al son de la danza calienta venganza debajo la crin. Pobre morena, brotó en tus venas una serena flor carmesí. Rencor en acecho, pincel del despecho, pintando en tu pecho la mancha carmín. Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón. Mulata fueron tus labios, el rencor de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespo. Murió de amores en el barrio del Tambor, abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespo. Pena mulata que se desata bajo la bata de brodería, dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Bueno, seguimos trazando algunos perfiles muy sueltos de esta biografía de Juana Manso, que, como te contaba, dirigió más de 30 escuelas de las fundadas por Sarmiento, quien tuvo aquel impulso de educación, aunque también solapadamente él tenía la intención de acabar con aquello que él creía la barbarie, ¿no? Los gauchos, los mestizos, los negros, los mulatos, en fin. La cuestión es que esta mujer no solo estuvo allí en la dirección de las escuelas, sino que también fue una de las que sostuvo con su pluma una publicación que ayudó mucho a difundir el tema educativo en aquella sociedad criolla del siglo XIX, que fueron los Anales de la Educación Argentina. Pero también fundó aquí en Buenos Aires 2 periódicos. Uno se llamaba Álbum de Señoritas, donde ella también escribía crónicas de viajes, publicaba algunas cuestiones vinculadas a adelantos médicos, y también escribió otro semanario que se llamaba Flor del Aire, con otra mujer muy interesante de aquella época que era Eduarda Mansilla. También ahí, ¿sabés qué hacía ella? Algo que estamos haciendo nosotros aquí. Escribía biografías de mujeres. Fue una de las primeras en contar las hazañas de Juana Zurduy, por ejemplo, o de Manuela Pedraza en las invasiones inglesas. Por eso te digo que Juana Manso no solamente fue una directora de escuelas, no quedó su perfil limitado allí, sino que excedió mucho su tarea, porque también ella escribió uno de los primeros manuales de historia para uso escolar
aquí en nuestro país. También fue muy criticada por esto, ¿no? Era una mujer que no respondía a modelos tradicionales y también era cuestionada. Murió joven, murió a los 54 años y dejó una enorme tarea. Juana Manso, una de las manos derechas de aquel sanjuanino y de su historia como maestro y como educador. Este fue el perfil que te quisimos contar hoy. Ya volveremos con más historias de mujeres. Fue una producción realizada por Proa Comunicación para esta radio.